Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ok, ok, hoy sí. Bueno, bueno, jóvenes, bueno, hoy estamos, pues, ya como quien dice a un día de lo que es la plenaria que vamos a tener precisamente el día de mañana. Perdón, plenaria, el examen, perdón, el examen de la unidad que ya tenemos pues el día de mañana. Hoy vamos a hacer un breve repaso, siempre con algunas preguntas que se las vamos a dirigir a ustedes, ¿verdad? Para poder medir su conocimiento eh, y de cierta forma, pues para poder tratar de llegar de la mejor forma posible para mañana. Recuerden que las actividades, todas las actividades se cierran precisamente el día del examen. Entonces, no se les olvide dejar esto pues a última hora. Yo sé que algunos me han estado consultando el fin de semana y bueno, eso me alegra, ¿verdad? Porque de alguna forma pues hemos estado viendo de que se está trabajando, ¿verdad? Dentro de las actividades de aprendizaje que tenemos dentro del campus. Bueno, eh, antes que nada, estimadísimos, quiero compartirles en pantalla algo que me interesa que ustedes también conozcan. Y quiero que ustedes al mismo tiempo, si tienen pues alguna duda en relación a esa parte, también lo aprovechemos para que de alguna manera pues podamos aprovechar esta parte de preguntas y De ver respuestas que no está encendido. en razón de plenaria y de esa manera poder profundizar un poquito más dentro de lo que es la evaluación que vamos a tener mañana. Bueno, nos habíamos quedado la última vez, si ustedes se recuerdan, dentro del material de Ángel Giraldo. Ahí más o menos les mostré de manera bien, pero bien escueta, lo que era pues la parte de ese contenido. Solamente quiero, para poder cerrar eso, quiero mostrarles nuevamente el material para que ustedes aterricen dentro de lo que es la parte del examen, ¿verdad? Permítame, solo quiero ver una cosa. Oh, permítame que quiero hacerlo un poquito más grande, tal vez para los que puedan verlo. Voy a quitar las herramientas y vamos a hacerlo. Permítame que a veces este menú. Ok, ya para, como quien dice, para poder concluir, ¿verdad? Em, ok, miren, si ustedes se percatan dentro de lo que es este material, el material refiere efectivamente y precisamente a los tres aspectos que nosotros habíamos hablado dentro de lo que son las ciencias, ¿se recuerdan? Objeto, método método y fin. Como lo enfocamos dentro de lo que es el derecho, en este material desarrollamos el objeto, regular los comportamientos sociales que tienen relevancia en una sociedad para un estado en un momento histórico determinado. Aquí expusimos también en esta siguiente parte el derecho como ciencia, porque para poder entender el objeto del derecho tenemos que saber cuáles son esos dos niveles, ¿verdad? Cómo se desenvuelve la ciencia del derecho para poder cumplir el objetivo, el objeto del cual mencionamos. En este primer párrafo y segundo y tercer párrafo de la página que está al lado izquierdo de sus pantallas y de sus celulares, ahí ustedes van a poder ver que hay dos niveles. Uno que dice que se desenvuelve dentro de las hipótesis normativas que deben de formularse para poder resolver los problemas jurídicos. Ahora, cuando hablamos de problemas jurídicos, recuerdan que nosotros diferenciamos que era un problema jurídico y que no era un problema jurídico.
Por eso de ahí el segundo enunciado. Partimos de esas hipótesis que han sido formuladas. Cuando decimos hipótesis es porque recuerden que el derecho trabaja muy distinta a las demás ciencias. Trabaja al revés. Primero se formula el derecho o se formula la norma y cuando ya sucede ese caso concreto, entonces el derecho se aplica a esa situación concreta. Si está contemplada dentro de esa normativa, ese hecho concreto, entonces decimos que se convierta en un problema jurídico. ¿Ok? Para examen. No se les vaya a olvidar. Entonces, el segundo nivel parte de los postulados ya formulados. ¿Para ver qué? Bueno, el jurista los creó para poder solventar un problema, para poder evacuar una situación que se presenta en la sociedad. Entonces, cuando ese problema no solventa, entonces es ahí que vemos el desarrollo pragmático de la norma. Pragmático significa en la praxis o en la práctica para solucionar los conflictos. Si la norma no me sirve, entonces debo de cambiarla, debo derogarla, debo reformarla o formular otra norma que me ayude a resolver lo primero. Ese es el derecho como ciencia. Bueno, continuando con el objeto del derecho. Bueno, el objeto del derecho ahí es saber identificar cuáles son los problemas jurídicos y cuáles no son los problemas jurídicos. Entonces habíamos hablado que para efectos nada más de la clase, a los problemas que no están dentro de las ciencias, perdón, a los problemas que no están dentro de la normativa, les vamos a llamar por esta única vez juicios políticos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo lo que está contemplado dentro del derecho constituye un problema jurídico, ¿verdad? Bueno, ahora nosotros dentro del desenvolvimiento de ese objeto, entonces hablamos del método y hablamos del fin. ¿El método cuál es? El método por excelencia de la ciencia jurídica es la interpretación, porque la interpretación le sirve al jurista, le sirve al abogado, le sirve al juez, que es más que todo el quien puede y tiene esa facultad de interpretar para solventar ese problema jurídico que se presenta en la práctica, en la sociedad. El Estado está para poder ayudar a resolver ese problema. Entonces, después viene el fin del derecho. ¿Cuál es el fin del derecho? Bueno, si el objeto es regular esos comportamientos, entonces el fin va a ser precisamente el derecho mismo. Y por eso decimos que las fuentes formales lo constituyen la ley y las fuentes subsidiarias. La ley es todo el derecho escrito. Recuerden que dentro de las fuentes de nuestro derecho, en otra videoconferencia hablamos de las fuentes del derecho de nuestro país. Y hablamos de tres tipos de fuentes: derecho escrito, derecho consuetudinario y derecho jurisprudencial. Cuando hablamos del consuetudinario es el derecho no escrito. Y cuando hablamos de la jurisprudencia, hablamos de la jurisprudencia en los juzgados de la República. Entonces, esas fuentes constituyen una fuente no escrita que está dentro de lo que llamamos fuentes subsidiarias. Las fuentes subsidiarias son los principios generales del derecho, la costumbre, la jurisprudencia, el negocio jurídico y la analogía. Cada uno de esos aspectos es importante. ¿Qué es la analogía? Bueno, en otra videoconferencia hablamos un poco de esa fuente subsidiaria. Recuerden, toda fuente subsidiaria, para que se convierta en una fuente principal, necesita estar contemplada dentro de nuestro derecho escrito. En otras palabras, debe remitirlo a la ley. Si no lo remite a la ley, ya lo hablamos, la costumbre no constituye derecho. Artículo 2 del Código Civil. La costumbre constituye una fuente siempre y cuando lo cite precisamente la ley. Artículo 18 del Código del Trabajo, por ejemplo, y el artículo 1 del Código de Comercio, que son dos ejemplos típicos de lo que nosotros hablamos de cómo se puede aplicar la costumbre dentro de lo que es nuestro derecho escrito. La analogía, distinto, es buscar
Instituciones que sean muy similares, que de repente tenemos alguna laguna o tal vez tenemos algún aspecto que no está normado literalmente dentro de nuestro derecho escrito. Ejemplo, el leasing es un contrato que constituye un contrato atípico. Dentro del Código de Comercio y dentro del Código Civil existen los contratos atípicos. ¿Cuáles son los contratos atípicos? Son todos aquellos que no se encuentran enunciados dentro de nuestro derecho. ¿Cuáles son los que sí están enunciados? Por ejemplo, la compraventa, el arrendamiento, la fianza, ¿verdad? Etcétera, etcétera, el comodato. Todos esos están muy bien establecidos. Pero el leasing no es un contrato que está legislado, sino que constituye un contrato atípico. Y la analogía dentro de lo que es el capítulo de los contratos atípicos se puede aplicar como una fuente subsidiaria. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma la analogía que en este caso, el leasing, ¿qué es? Es una compra con opción de arrendamiento. En los vehículos nuevos, generalmente lo que usted contrata, como no es de su propiedad, usted compra. Pero al comprar la cosa está pagando un precio, que no lo compra de contado. Entonces lo que hace es arrendarlo. Entonces eso constituye un contrato leasing. ¿Qué pasa? ¿Cómo se aplica la analogía? Como el leasing no está tipificado como un contrato como tal, entonces está dentro de los atípicos. La analogía me dice que debo de tomar entonces las reglas de aquellas instituciones que son muy parecidas. ¿Cuáles son aquellos contratos típicos que son muy parecidos al leasing? La compra-venta y el arrendamiento, porque se aplican precisamente dentro de lo que es el leasing. Así funciona la analogía. Por eso constituye una fuente subsidiaria, porque la ley lo permite, lo dice ese capítulo. Los principios generales del derecho igual. Primero en tiempo, primero en derecho, procedimiento. Está contemplado dentro de nuestro procedimiento, por ejemplo, en todos los procedimientos está ese principio, ¿verdad? Que está implícito dentro de los procedimientos del área laboral, dentro del área civil, el área penal, el área mercantil, etcétera. Ustedes ven los códigos de procedimientos, ven ese principio general del derecho. Y así pueden mencionar otro poco de principios. Por ejemplo, la pacta sunt servanda, que es un término latino que significa que los contratos deben cumplirse al tenor de los mismos. ¿Y dónde se origina eso? En el derecho internacional público, pero que también se aplica dentro de lo que es el acuerdo de voluntades. La pacta sunt servanda, como tal, está implícita dentro de los contratos, que es otra fuente también subsidiaria del derecho. El acuerdo que nosotros llamamos negocio jurídico tiene diferentes características que antes no se catalogaban como tal. Por ejemplo, un acuerdo entre partes, yo le presté 50 lempiras, me tiene que devolver 100 lempiras a fin de mes. Pero no hago ningún contrato, no hago ningún aspecto escrito. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, eso queda como un acuerdo de voluntades, nada más, como un negocio. Pero ¿cuándo se convierte en jurídico? Cuando complementa la misma ley dichos requisitos para que se pueda establecer como tal. Por ejemplo, el Código Civil menciona que aunque data ya del siglo antepasado, hablamos del año 1906, si usted se fija, ahí habla que todos los contratos para que se puedan convertir en escritos deben de ser aquellos que tengan una cuantía mayor a 200 lempiras. De repente, bueno, dentro del procedimiento y dentro de cualquier gasto, podríamos decir que 200 lempiras constituye un gasto irrisorio, pero es lo que está tipificado actualmente en la ley. Entonces, como tal, se convierte en jurídico ¿cuándo? Cuando cumple ciertos requisitos legales. Vaya, la compraventa de un vehículo, por ejemplo, la compraventa de un inmueble. Un acuerdo de voluntades es cuando yo le vendo el vehículo, pero ¿qué pasa? Vengo yo y no lo inscribo dentro del registro de la propiedad. ¿Qué sucede? No se convierte en un negocio jurídico, porque no complementa esos aspectos en donde le da precisamente ese reconocimiento legal ante terceros. Eso se llama ante cualquier persona, ¿verdad? Entonces, igual la escritura pública.
El notario puede levantar la escritura, puede celebrar la compraventa entre dos partes, pero si esa escritura no cumple su debida publicación y requisito de inscripción dentro de lo que es precisamente el registro de la propiedad, en donde es el instituto de la propiedad, entonces no se cataloga como un negocio jurídico, ¿verdad? Y bueno, y de la costumbre ya hablamos. La jurisprudencia es cuando hay diversas sentencias sobre situaciones de procedimiento dentro de lo que es la doctrina, por ejemplo, legal, que se aplica a un caso concreto. Recuerden, un juez solo puede dirimir un asunto de un problema jurídico si solo está tipificado en la ley. Pero ¿qué pasa cuando de repente hay ciertos aspectos que de repente dentro del procedimiento legal están dejados de cubrir? Entonces, hablamos, por ejemplo, de los autos acordados de la Corte Suprema de Justicia, que constituyen varios hechos concretos que de repente pueden datar de un mismo caso. Entonces, se convierte en jurisprudencia. Igual pasa con varias sentencias. En nuestro derecho, por ejemplo, en 1982 se reconocía la jurisprudencia cuando eran más de dos sentencias firmes sobre un mismo hecho y sobre una misma situación. Entonces, el juez o las partes, ya sea un acreedor, un deudor, eh, un, una que acusa, otro que recibe, etcétera, etcétera, como se le llame de acuerdo al procedimiento, podría constituir como medio de prueba una sentencia y como tal eso constituye jurisprudencia. Entonces lo podía presentar ante un juez y el juez entonces tendría que dirimir ese caso concreto siempre y cuando vaya en las mismas características que sea fundamentado. Entonces es para que se fijen cómo funcionan las fuentes subsidiarias, cómo se convierten en fuente principal. Por eso decimos fuentes formales. No se vayan a equivocar. Si de repente en examen les preguntamos cuáles son esas fuentes formales, si solo me dice la ley, está mal. Además de la ley están las fuentes subsidiarias. Bueno, después hablamos de algunos problemas. Si ustedes se recuerdan, hablamos de los problemas que se pueden dar dentro de lo que es el manejo de las fuentes, dentro de lo que es el fin. Hablamos de la orden de prelación de las fuentes subsidiarias, de la jerarquía de las fuentes formales, el orden de prelación, cuál se aplica de acuerdo a las condiciones si de repente logran converger más de dos fuentes, o la jerarquía de las fuentes formales, qué normas se debe de aplicar para un caso concreto específico y cuál es primero, constitución o tratados o ley primaria, etcétera. Ahí existe una jerarquía. Y por último, la vigencia de la ley en el tiempo y en el espacio. Que también hay leyes que son establecidas por un tiempo determinado, entonces es necesario, ¿verdad? Aplicarlas dentro de ese tiempo. Por eso hablamos que a veces hay algunas leyes que nosotros las aplicamos, pero están fuera de tiempo. Entonces ahí hay un problema que puede presentarse dentro de la vigencia de la ley en el tiempo y en el espacio. Vale, los planes de arbitrio, por ejemplo, son por un periodo determinado, si así lo dispone, por ejemplo, en un casco rural o urbano de una municipalidad y que constituyen ley dentro de ese espacio. Las leyes, por ejemplo, de presupuesto de cada año se aplican desde el momento, generalmente se formulan al final del periodo fiscal, diciembre del año anterior, y entran en vigencia desde el 1 de enero al 31 de diciembre del siguiente año. Pero si no se formulan, se pueden constituir dentro del periodo y se mantiene vigente las anteriores. Vigencia de la ley en el tiempo y en el espacio. Bueno, esas son tres de las cosas que nosotros precisamente hablamos. Dentro del método, que este está aquí en la siguiente página, hablamos de cómo se interpreta. Y dijimos, bueno, la interpretación tiene por consiguiente una doble dimensión. Primero, ¿qué tenemos que determinar? Los conceptos teóricos y juicios de valor. ¿Qué es lo que pretende el legislador? Ponerse en los pantalones de él al momento de poder interpretar una norma, ¿verdad? Y segundo, determinar el alcance de todas las fuentes formales del derecho. No se puede quedar con un solo artículo, tiene que leer el capítulo, tiene que ver toda la normativa que esté relacionada con ese aspecto concreto y por eso decimos que interpretar no es sencillo, ¿verdad? Porque hay que saber aplicar una determinada interpretación de acuerdo a cómo corresponde en base a derecho.
Algunos juristas y algunos doctrinales sacan también a la luz otros métodos de interpretación. Por ejemplo, el método exegético, que es muy parecido a este, que es la interpretación pura. Aquí está en la siguiente página, miren. Se ciña la voluntad de quien la formuló. Debe aprenderse a través del análisis semántico de las palabras, o del estudio lógico de la norma, o la revisión minuciosa de todos los antecedentes históricos, exposiciones de motivos, actas, etcétera. Ahí aplica el método exegético. Pero si aplicáramos el sistemático, aquí el jurista se va encaminado más que todo a ver la estructura total del Estado. Busquemos artículos donde de repente está constituido un determinado poder del Estado, el Ejecutivo, por ejemplo, en la Ley de Administración Pública, o dentro de lo que es una ley interna dentro del Poder Legislativo, por ejemplo, un reglamento, o una ley propiamente dicha, o una ley primaria en este sentido, ¿verdad? Generalmente, ¿dónde se establece este tipo de estructura? En las constituciones de la República, y de ahí salen otras instituciones que permiten su creación, ¿verdad? De ahí, por ejemplo, una ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas o una ley, por ejemplo, del Ministerio Público, que son instituciones que pueden ser estudiadas usando, perdón, este tipo de método sistemático. Y por último, sociológico. Ellos, la mayor parte de los juristas y doctrinales consideran que no podemos apartarnos al momento de interpretar una norma en la realidad social en que se encuentra inmersa la sociedad. Porque la mayor parte de las normas van aplicadas a una sociedad. Entonces, como tal, tenemos que aplicar un método que en este caso es sociológico. Bueno, y la última parte de este material es esta que está en la página 6, miren, el derecho en la praxis. Una cosa es el derecho como objeto, pero otra cosa es ver el derecho en la práctica del derecho. ¿Por qué muchas veces el fiscal, por qué muchas veces el que acusa se equivoca al momento de formular un determinado delito? Porque precisamente se mete en este tipo de problemática del derecho en la praxis. El abogado, el litigante, el fiscal, el defensor público, el juez, todos ellos. El primer problema que se da está precisamente aquí en esta parte, miren, estimados. Aquí donde dice, permítanme, voy a quitar esta parte de aquí, esta y esta. Primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que determinar cuáles son esos hechos relevantes que nos permiten formular los problemas. En otras palabras, robo y hurto, por ejemplo. Las dos cosas son muy similares, pero están tipificadas en la ley. El robo ya lo establece el Código Penal, cuáles son sus características. El hurto de igual manera. Entonces, para poder aplicar muy bien qué es lo que se da, entonces tenemos que ver los hechos tal como son, para que nosotros podamos decir lo que sucedió aquí fue un hurto, o lo que sucedió aquí fue un robo, enriquecimiento ilícito. ¿Mm? Y cualquier otro concepto que nosotros podamos definir dentro de la práctica del derecho. El divorcio, el matrimonio, etcétera, la compraventa, vaya, el comodato, el arrendamiento, que son muy similares. Tenemos que determinar cuáles son los hechos que se dan en la práctica para determinar y así establecer qué tipo de problema jurídico se da. Y la segunda forma es probar dichos hechos. ¿Qué significa eso? Vaya, por ejemplo, imagínense que de repente veamos un problema de una invasión a una propiedad privada. Bueno, ¿qué hecho se presenta aquí? Bueno, una invasión es algo que está tipificado en la ley de propiedad y como tal tenemos que ver el problema. Bueno, ¿por qué invasión? ¿Cumple las características? Sí. ¿Cuál es el procedimiento que hay que aplicar? Bueno, tenemos que aplicar ahí una reivindicación de dominio. El verdadero propietario tiene que presentar esta demanda judicial ante los entes competentes, que son los juzgados. Pero cuando lo presenta, no solamente es presentarlo, tiene que probarlo. ¿Cómo lo prueba de que usted es legítimo propietario de un bien? Bueno, a través de su escritura pública.
De repente viene otra persona y dice, no, pero mire, yo tengo más de 20 años de estar viviendo en este lote de terreno y nunca nadie se asomó por aquí y yo me apersoné hasta la alcaldía, estuve pagando impuestos. Se puede dar una situación de esas y se ha dado en la práctica. Y les cuento, han habido sentencias de la corte en donde se le ha dado la razón a esa persona. ¿Por qué? Porque también hay un tipo de situación que se llama prescripción adquisitiva, en donde si usted ha sido poseedor, no propietario, ojo, poseedor de un bien por más de 20 años, en este caso de inmuebles, y no ha habido, por ejemplo, y ha habido, perdón, una posesión tranquila, pacífica e ininterrumpida, entonces usted podría adquirir ese bien. Y este puede ser uno de esos casos. Entonces, debe de ver la forma de probar esos hechos. Esos son los dos problemas que se presentan en el derecho, en la praxis. Bueno, aquí cerramos con este material y nos vamos a lo que es, permítame, voy a salirme de aquí, y nos vamos a lo que es el material de la clase. En la lección número 2. Aquí fue donde nos quedamos la última vez. Si ustedes se recuerdan, vimos este video donde clasificamos la ciencia, hablamos un poquito de los 3 elementos, ahí fue cuando nos pasamos entonces al material de Ángel Giraldo, del objeto, método y fin del derecho. Bueno, hablamos de la diferencia entre las ciencias formales y las ciencias fácticas y empíricas. También establecimos aquí una diferenciación en donde sabíamos a qué nos referimos como ciencia formal y también a qué nos referimos como ciencia fáctica o empírica. Ubicamos al derecho dentro de lo que son las llamadas ciencias sociales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una ciencia en donde participa precisamente el ser humano. A contrario censo de las ciencias naturales, que ahí solamente media la naturaleza. Las formales, estamos hablando aquí que ya tratamos, por ejemplo, entes ideales que están en la mente, símbolos atemporales, de razonamiento, ¿verdad? Por eso decimos que son objetos ideales, a contrario censo de las ciencias fácticas, que son hechos, fenómenos que son temporales, no atemporales. Vemos una realidad de lo que realmente se está dando, por ejemplo, entre los dos tipos de ciencia. Por eso decimos que es muy distinto, por ejemplo, lo que es la historia, a contrario de lo que es la física, ¿verdad? Porque cuando hablamos de física, hablamos de elementos ideales, atemporales, proposiciones, ¿verdad? Por eso de ahí ubicamos a la lógica, a la aritmética, a la matemática, mientras que en las fácticas, a la historia, a la zoología, a la física, a la geología, a la psicología y al derecho. Bueno, esos son algunos de las diferencias y que de repente en examen yo les puedo traer a colación cualquiera de estas características para que usted identifique diferencias que puedan haber entre ambos tipos de ciencias. En este video, estimadísimos, lo que tratamos es esta parte que está aquí. Hablamos de cómo la definición de ciencia se convierte en plural, ya deja de ser ciencia y decimos ciencias, y después caracterizamos el conocimiento científico. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿por qué el conocimiento es comunicable? ¿Por qué el conocimiento científico es comunicable? Es una característica que usted debe de aprender a manejar. Hola, bienvenidos de nuevo. Aquí voy a desconectar el audio y usted aquí se va a dar cuenta. La definición aquí, por ejemplo, de Ferrater Mora es muy importante, ¿verdad? Porque recuerden que aquí ya agregamos este término, miren, S de ciencia en plural, ¿verdad? Bueno, y después platicamos un poquito de cada una de las características, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué es comunicable? Bueno, porque es de fácil dominio, porque es una de las características que tiene uno de los pilares del método científico, la comunicabilidad, ¿verdad? La reproducibilidad, ¿verdad? Que es más que todo esa característica, perdón, dirigida propiamente del método científico. ¿Por qué es sistemático? Porque es un conjunto coherente de premisas que están ordenadas,
que si una de sus partes deja de funcionar, funciona el resto del sistema o puede seguir funcionando, pero no cumpliendo el objetivo sobre el cual se puede estar estableciendo. Metódico, porque se aplica un método de acuerdo a cada caso concreto. Aristóteles quiso que hubiera un solo método para todo, pero lastimosamente más bien él inició con el inductivo, después apareció el deductivo, el hipotético deductivo, etcétera, etcétera, y de ahí se vinieron una serie de métodos que van de acuerdo a cada uno de los fenómenos que queremos darle una explicación, ¿verdad? De acuerdo a lo que es la ciencia. ¿Y por qué es verificable? Bueno, ¿por qué decimos que es verificable? Porque toda proposición debe de saber poderse poner a prueba. Bueno, después más adelante aquí hablamos de las otras dos características. Miren, ¿por qué es preciso? Porque deben de tratarse de usar los términos más exactos en la medida que sea posible. Porque recuerden, hoy lo que es un conocimiento dentro de 10 años o una década posiblemente deje de serlo o se convierta en un conocimiento nuevo. Y universal, porque de ese conocimiento debe ser aplicable a todo objeto, ¿verdad? Eso como características de lo que ahí tenemos. Más adelante, estimadísimos, terminamos esta clase. Recuerden que ahí viene la actividad número 1, que fue la que desarrollaron ya la mayoría. Y nos vamos a lo que es permítame, voy a salir de aquí. Y aquí hablamos en la clase 2 del método científico y los métodos de la ciencia. El método científico tiene 6 pasos, pero para algunos son 4 y para otros son 5. Los universalmente aceptados es el que está ahí. Miren, observación, planteamiento del problema, que son las preguntas, planteamiento de hipótesis, la fase de experimentación, que es la comprobación de esa hipótesis, y las últimas y los últimos 2 pasos, una vez que usted los comprueba, es la formulación de teorías del conocimiento o la constitución de una ley del conocimiento. Algunos resumen esos dos en uno solo, porque son más o menos parecidos y generalmente podemos aplicarlo en ese doble sentido. Aquí están esos mismos pasos, pero recuerden, yo les explicaba, el primero puede resumirse en el primero y el segundo. La observación está implícita dentro del planteamiento del problema. Eso lo vamos a ver en la segunda unidad cuando desarrollemos el primer paso del método científico, que es el plantear un problema de investigación. Para eso tenemos que observar, ¿verdad? Bueno, de ahí están los 2 pilares del método científico, porque recuerden que para que un conocimiento se convierta en conocimiento tiene que aplicarse precisamente un método. El método viene a ser precisamente el fin de donde nosotros queremos llegar al conocimiento científico. Entonces, el método tiene 2 pilares. La reproducibilidad, que es la capacidad de reproducir un determinado experimento dentro de lo que es un fenómeno, ¿verdad? Y o el mismo fenómeno en cuestión, a viceversa. Y la falsabilidad es cuando nosotros, entre más probamos, de que a eso se le llama un conocimiento falsable. Y la falsabilidad es cuando nosotros obtenemos un resultado distinto a lo que planteamos. Si no es distinto, entonces lo comprobamos. Entre más probamos un conocimiento, entonces más decimos que es un conocimiento científico, ¿verdad? Entonces de ahí sale la falsabilidad. Después hablamos de algunos métodos, los más conocidos, el inductivo contra el deductivo, o sea, generalmente viendo la relación entre ambos, el inductivo deductivo y el hipotético deductivo, el histórico y por último el analítico y el sintético. Aquí se explican 2 de los que están aquí. Se profundiza un poquito más, ¿verdad? Hablamos del método deductivo, del método inductivo, del sintético y del analítico. Y también hablamos de los pasos del método científico. Aquí, jóvenes, presten mucha atención de cuáles son las características del método, porque de repente yo le puedo preguntar cómo se desarrolla el método deductivo o cuáles son las características del método inductivo. O dígame una diferencia entre método inductivo y método deductivo, ¿verdad? Entonces, este puede ser contenido precisamente para poder evaluarlo dentro de lo que es el examen. Bueno, ahí se termina la actividad
Y por último, vamos a lo que es la última clase. En la última clase, estimadísimos, ya vemos lo que es la investigación científica. Aquí hablamos de la importancia de la investigación. Podemos hablar de eso. ¿Por qué ser importante, por ejemplo, investigar? Hablamos también de algunas definiciones de investigación, ¿verdad? Podemos preguntar una definición o lo podemos hacer dentro de suministrarles una de las tres que ahí están contempladas y ubicarla dentro de lo que es la definición de investigación. Y hablamos de esto, estimadísimos, para entender mejor el proceso que vamos a desarrollar en la segunda unidad, que es el método, perdón, la investigación cuantitativa. Tenemos que entender cuáles son los dos enfoques de investigación. Está el enfoque cualitativo y está el enfoque cuantitativo. Aquí los definimos, ¿verdad? Miren, por ejemplo, el cuantitativo, medición numérica, recolecta datos, prueba una hipótesis, análisis estadísticos y utiliza patrones de comportamiento para probar sus teorías. El cualitativo, no hay medición numérica, ve más que todo descripciones, observaciones, va a lo profundo de las investigaciones y es más interpretativo. Aquí están algunas de las características del cuantitativo y aquí están las características del cualitativo. También hacemos la pregunta, ¿cuál de los dos es mejor? Y la respuesta es bien clara. Ambos son valiosos porque son notables para ciertos tipos de investigación. Si usted ocupa un análisis más que todo, más general, estadístico y programativo, entonces apliquemos el cuantitativo. Pero si queremos analizar una institución a profundidad, viendo sus cualidades o sus descripciones, entonces apliquemos el cualitativo, ¿verdad? Existe actualmente un modelo mixto ya, en donde primero aplicamos uno y después aplicamos el otro. Por ejemplo, para definir las normas académicas hizo un estudio previo que duró más o menos 5 años, en donde primero se desarrolló el cuantitativo y después se desarrolló el cualitativo. Y aquí algunas características enfrentadas unas con otras. Miren, objetivo en muchos casos en el cuantitativo, pocos casos en el cualitativo, sí, porque no podemos evaluar esa gran cantidad de números, entonces si no estaríamos tratando de marcar algo que nos duraría mucho tiempo para poder investigar, por eso de ahí de lo que nos puede servir el cuantitativo y el otro enfoque que es cualitativo. El que vamos a aplicar en la siguiente unidad va a ser el cuantitativo. Describe, explica características externas. Aquí es a fondo, como les dije, a profundidad dentro de lo que es dicha institución. Se centra en aspectos cuantificables y el otro, el sentido, el significado de las acciones, por ejemplo, que se pueda dar en ese preciso análisis. Bueno, eso al final finaliza con el trabajo que es del mapa conceptual, si ustedes se recuerdan, en donde muchos me han estado preguntando sobre ese trabajo. Es muy importante saberlo, vaya, ¿cómo les explico? Saberlo entender. Yo les pido que ahí profundicen efectivamente dentro de lo que es un mapa conceptual, resumir las ideas y aplicar las características de acuerdo a lo que se está presupuestando, ¿verdad? Después, analizar el contenido, que es un capítulo entero, que es el capítulo 7.5, y de ahí sacar lo más importante. Ahora, aquí están resumidos estos tipos de estudio de investigación, ¿verdad? El histórico, el documental, el descriptivo, el correlacional, el explicativo, el estudio de casos, el seccional. Por ejemplo, ya los últimos penúltimos dos, que es seccional y longitudinal, está ubicado dentro de los otros, y el experimental sí está dentro de los primeros subtipos que nosotros ubicamos dentro de la investigación científica. Bueno, eso es el contenido, estimadísimos. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, ¿verdad? Todavía tenemos unos cuantos minutos para poder evacuar cualquier duda que de repente ustedes tengan en relación a lo que es el contenido, ¿verdad? Pero sí es importante,
¿verdad? De que sepamos y apliquemos esto, porque recuerden que ya mañana pues tenemos la evaluación. Si Dios lo permite, si ustedes se fijan en el chat, tendríamos videoconferencia hasta el día jueves, porque el objetivo es que ya a partir de pasado mañana, yo les monto ya la unidad número 2 y ustedes, yo les voy a explicar el día jueves cómo se va a trabajar con esta unidad, ¿verdad? Entonces, les voy a dejar el día miércoles para que ustedes ingresen al campus. Hay varias ya actividades. Todavía no lo he subido porque no quiero confundirlos. Mañana es el examen. Yo se lo subo el día martes. Perdón, el día miércoles. El miércoles ingresan tempranito y durante el día va a estar ahí dispuesta la unidad número 2 para que ustedes hagan sus consultas para cuando nos veamos el día jueves, ¿verdad? Así que eso es a grosso modo pues lo que tenemos presupuestado para lo que es la unidad número 2. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? Abogado, va a ser ahora clase el examen. El examen, de acuerdo a cómo está programado, aquí se lo voy a compartir. Permítame, voy a salir de aquí. Yo leí ahorita que estaba disponible 4 horas de 17 a las 21, decía. Sí. Por ejemplo, aquí está. Van a entrar aquí a este espacio, examen de la unidad 1. Y ahí está la consigna, ¿verdad? El valor, que recuerden que es del 60%. ¿Por qué lo dispongo de esta manera? Recuerden que las clases no se suspenden, ¿verdad? Pero más de alguno de ustedes de repente tiene algún otro momento en donde usted lo puede hacer. Si hay algún inconveniente o alguna situación, se le ha ido la luz o cualquier otra cosa que tal vez se le pueda presentar, o hasta a veces puede pasar la caída del campus, yo siempre lo dispongo durante este tiempo, ¿verdad? Entonces, usted puede entrar, si de repente no tiene clases a las 5 y quiere hacer su examen, lo puede hacer a las 5. Ojo, no los estoy obligando porque recuerden que tienen otras clases, ¿verdad? Claro, la clase en sí, la hora clase es a las 5 de la tarde, pero si usted de repente tiene libre a las 6, tiene a las 7 o de repente a las 8, entonces yo les doy ese espacio por cualquier situación eventual que se les pueda presentar, ¿verdad? Es un solo intento. Empieza a las 5 y cierra a las 9. Tienen 50 minutos para poderlo contestar. Tomen en cuenta mucho eso. Si van a entrar a las 8, recuerden que les queda una hora para que la actividad se cierre. ¿Ok? Entonces, no vayan a entrar a las 8:30 porque no les va a quedar esos 50 minutos para poderlo hacer. No, solamente les va a quedar 30 minutos. Por eso es importante que ustedes tomen en cuenta el tiempo desde que inicia hasta que se cierra. La revisión de dicha actividad es a las 9 en punto. Cuando ya todos terminen sus exámenes, cuando ya estén cerradas, ya esté cerrada toda la actividad, entonces usted va a poder ingresar a las 9 en punto y podrá hacer la revisión del examen. Ahí usted se va a dar cuenta cuáles son las preguntas en que usted acertó y cuáles son las preguntas en que se equivocó, ¿verdad? Si hay cualquier otra duda o situación que se le presente, yo siempre voy a estar pendiente. Y cualquier situación que se pueda dar, pues voy a estar, ¿verdad? Para ahí, para servirles. No hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, les deseo muchos éxitos. Ojalá que les vaya bastante bien. Recuerden que como las actividades se cierran hasta mañana, entonces yo empiezo, bueno, yo ya empecé a revisar trabajos, pero ya las evaluaciones y las valoraciones las vamos a estar disponiendo posiblemente después del próximo fin de semana, ¿verdad? Entonces, cumpliendo con la revisión del examen, entonces ustedes ya van a tener sus resultados, solamente van a tener pendiente las valoraciones del acumulativo, que eso, lo que más me lleva tiempo para evaluarles, soy sincero, son los foros, porque hay bastantes participaciones, ¿verdad? Y yo siempre evalúo una por una y miro si se cumplen
los requisitos que yo solicité en la consigna, ¿verdad? Yo tengo un listadito ahí en donde los tengo agregados, en donde tengo las características que les he solicitado, cuántos comentarios hizo, si cumplió con el objetivo de enfocarse precisamente en el tema, si genera un aporte, etcétera, etcétera. Recuerden que estas dos preguntas de foro son muy importantes para ustedes, ¿verdad? Perdón, no las dos preguntas, sino que estos dos foros, porque algunos no me participaron en la plenaria. Entonces, para que no pierdan esos puntos totales, entonces es importante que participen en la plenaria. Ahí yo a veces leo, bueno, no sé si leí en el chat, no sé si estaré equivocado, si fue tal vez en el chat de las 7 de la noche, pero alguien puso, ¿cuántos comentarios son los que yo tengo que hacer para participar en el foro? Entonces alguien dijo, son mínimo 2. Lo importante es que tomen en cuenta mínimo 2 o mínimo 3. En una, el mínimo son 3, que es el primer foro, y en el otro son mínimo 2 participaciones. Pero recuerden, lo importante es participar más. El mínimo es lo que está establecido. Pero si de repente hay algo que de repente no está muy bien evaluado en uno de los dos comentarios, entonces si tiene más comentarios, es importante que usted haga otras participaciones. Nos vemos, ¿verdad? Bueno, dígame, Lester. Tenía una duda sobre lo del mapa conceptual, Sí. que usé la plataforma de Lucidchart para poder hacer el mapa, pero solo me deja descargarlo como en PDF y como imagen. Así que lo descargué como imagen para pasarlo al documento de Word, pero no sé si me lo acepta así o lo dejo en PDF. Puede subirlo en PDF, no hay problema. Ah, está bien, gracias. Sí, se recuerdan que a todos yo les dije, si pueden usar cualquier aplicación que les facilite, lo pueden hacer. Pero ojo, lo importante es que se cumpla lo consignado, lo solicitado. ¿Cuál es lo solicitado? Que cumpla las características de un mapa conceptual, ¿verdad? Alguien ahí me mandó a preguntar, ¿verdad? Y me compartió la imagen. Yo le fui sincero, le dije, no, eso me parece más un mapa mental. Hay que mejorarlo. Bueno, después me mandó otra imagen, ¿verdad? Y colaboramos un poquito. Y ahí les dije, no, recuerden, mapa conceptual es esto, esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces hay que concretar el conocimiento. Recuerden que es creo que es de la página 120 hasta la 130, más o menos por ahí. Ahorita no tengo con exactitud el dato del capítulo 7.5 de los tipos de investigación de César Bernal, que ese va a ser el material base para la segunda unidad, ¿verdad? Entonces no se les vaya a olvidar eso, que es importante que ustedes sepan desarrollar lo que es la actividad de un mapa conceptual. Dígame, Ana. Abogado, yo tengo una pregunta sobre lo que viene de examen, son los materiales y la información que está ahí, ¿verdad? En las clases. Lo que viene, Ani, es el material en PDF resumido y las lecciones de cada una de las clases, la lección 1, perdón, la clase 1, la clase 2 y la clase 3 y el material de Ángel Giraldo, ¿verdad? Eso es lo que viene para su evaluación. Recuerden que el material en PDF es un resumen de las 3 clases, pero lo que está contenido dentro de cada clase, recuerden que ahí hay videos, hay imágenes, hay mapas conceptuales, hay cuadros comparativos, todo eso es parte del aprendizaje, entonces es parte del contenido de la evaluación. No se queden solamente con el material de PDF, a veces me ha pasado eso, que de repente alguien me mandó a preguntar, abogado, fíjese que yo aquí me fijé que este contenido no salía. Y le digo yo, ¿por qué me dice eso? Si ese material sí estaba dentro del contenido. No, mire, esto es lo que yo tengo en el PDF y no me aparece nada de esa parte. Bueno, entonces yo le demostré después de que sí estaba dentro de la lección. ¿Por qué? Porque recuerden que la lección es para poder desarrollar el conocimiento, es para tener un aprendizaje, ¿verdad? El material, muchas de las formas de aprendizaje son a través de la vista, de la observación, pero ¿cómo se aprende más? Bueno, haciendo las cosas, ¿verdad? Obteniendo un producto.
Por eso la importancia de hacer las actividades también. Por eso yo les pido que en el material de Giraldo, que fue lo que les expliqué hoy, lo manejen de esa manera para que ustedes vean la concepción de muchas veces de cómo nosotros queremos que ustedes asimilen el conocimiento como material complementario y como material fijo que es precisamente para el examen. Entonces, eso es lo que va a entrar, Ani. Gracias, abogado. Ok. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, jóvenes. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Estamos listos para mañana? Bueno, el que calla otorga, dice el dicho. Son bromas. Ojalá que les vaya muy bien, ¿verdad? Yo siempre tengo una palabra. No les deseo suerte. Porque la suerte, estimadísimos, es para los ilusos. Disculpe que a veces utilice ese término, ¿verdad? La suerte es para aquel que chuta, ¿verdad? No, yo lo que les deseo es éxito, ¿verdad? El éxito es para aquel que se motiva, que cumple un proceso, que se prepara, que cumple un objetivo, ¿verdad? Así que yo les deseo muchos éxitos mañana. Espero que les vaya muy, pero muy bien mañana, ¿verdad? Ojalá que no tengan ningún inconveniente y que, bueno, aprovechemos esta oportunidad de aprendizaje. Miren, bien lo decía Einstein, miremos esta oportunidad que estamos de esta forma para poder profundizar un poquito más y aprender más y aprender en el sentido de ver la necesidad del aprendizaje, porque aquí es un aprendizaje más autosostenido y ya queda dentro de cada uno de ustedes de ponerlo en práctica, ¿verdad? Bueno, estimadísimos, no solamente creo que había, bueno, Michelle había preguntado sobre el contenido, creo que ahí se evaluó precisamente su pregunta y bueno, nos veremos entonces el próximo jueves, ¿verdad? El próximo jueves nuevamente en la videoconferencia y mañana pues ahí vamos a estar pendientes de la plataforma desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Estén pendientes a las 9, que ahí van a poder hacer su revisión de examen y así pues cualquier duda pues ahí estamos a la orden. Bueno, feliz noche, cuídense mucho, ¿verdad? Bendiciones. Buenas noches, abogado. Bueno, pues hasta luego. Buenas noches, abogado. Ahí les subo lo de hoy en la plataforma, ¿verdad? Para que les sirva siempre para el estudio. Hasta pronto.